Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? Sí, está grabando, así que sí, ya está grabando, así que sí, chicos, así a medida que van entrando, coloquen el documento siempre, una vez que ya empezó a grabar, coloquen, sí, a medida que se van presentando, ¿no? Colocan el documento, así ya queda registrado el presente. Bárbaro. Así, ¿no? Bueno, siguen ahí, siguen llegando. Bien. Vamos a ver si aterriza alguno más y arrancamos. Unos segunditos nada más. Bueno, ya somos 47, así que un número considerable. ¿Alguien más siempre? ¿Una persona más? Bárbaro, Víctor, buen día. Ahí también lo tengo a Joan, le activo el micrófono, así que... Bueno, vamos a... Buenas. ¿Qué haces, Joan? Buen día, ¿cómo andás? Bien, buen día. Bueno, vamos a empezar, chicos. Total, medida que se van agregando, lo vamos habilitando, que esa es la realidad. Bueno, vamos a empezar a trabajar con un par de temitas que tenemos para la mañana de hoy, que son los siguientes. En base a los ejercicios que tenemos, aparecen nuevos temas también, nuevos algoritmos. Hasta ahora hemos trabajado con repetición, condicionales, ¿está? Hemos trabajado con estos elementos. Y ahora van a aparecer un par de elementos que son los siguientes. Por ejemplo, miren el ejercicio 23 que tenemos acá, o perdón, vamos a empezar con el 22 primero. En el ejercicio 22, ahí dice, dada una serie de 16 números, todos distintos de 0, es decir, ingresan 16 números, no sé qué números son, pero el 0 no va a entrar. Y acá dice, informar cuántos son pares y el promedio de quién, de los impares. ¿Y qué sucede ahora? Vamos a tener que ahora analizar esto porque nosotros, uno podría decir que ingresen los números, pregunto si es par, hago otra cosa, total, si no es par, es impar. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo preguntar, hacer una pregunta abierta, ¿no? ¿Es par? No, eso no lo puedo preguntar. Porque ¿qué sucede? Si uno el día de mañana tiene que desarrollar cualquier algoritmo, tiene que justificar por qué es par. ¿Se entiende? No sé si soy claro. Es decir, yo no le puedo hacer la pregunta directamente, decir, che, es par, y no, porque cuando después haya que también pensar en programar, hay que
arrimar qué significa esto de ser par. Una persona más ahí. Entonces, se recurre a un método, pequeño algoritmo, que es una instrucción que tienen todos, absolutamente todos los lenguajes. Claro, como pone ahí Valentina. Es la instrucción mod. La instrucción mod la traen todos los lenguajes. ¿Qué significa esto de la instrucción mod, como puso ahí Valentina? ¿Está? La instrucción mod lo que nos entrega como resultado, es el resto de una división de números enteros siempre. Siempre la instrucción mod funciona con números enteros. Entonces, como puso correctamente ahí Valentina, uno tiene que preguntar si esta nueva variable, que es el resto, ¿no? Yo digo, el dato que ingresa mod 2, ¿qué significa? Que va a generar la división, pero que nos va a entregar el resto. ¿Me siguen? Entonces yo podría poner en una sentencia, en un renglón, resto igual a quién. Al dato de entrada, en este caso sería número mod 2. Por lo tanto, como correctamente ahí están colocando, si luego yo pregunto dentro de la decisión si el resto es igual a 0, ya puedo determinar que el número ingresado es par. ¿Me fueron siguiendo o es muy temprano por la mañana? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, bárbaro. Yo lo que tengo que preguntarme es si esa variable, como ellos fueron colocando varias personas, se recomienda, claro, se recomienda no cargar de funciones a la decisión. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Yo podría preguntar dentro de la decisión, podría preguntar número, que sería el número de entrada, número mod 2 es igual a 0. Eso lo estoy preguntando adentro de quién, adentro del condicional. Pero se tienen que acostumbrar que las operaciones matemáticas, como otro tipo de operación, tienen que estar fuera del condicional y ser limpios en la pregunta del condicional, porque si no, se termina haciendo un condicional muy largo que después para leerlo hay que interpretarlo. ¿Y qué sucede? Cuando uno hace este planteo, piensen que no siempre ustedes van a estar programando en eso, o capaz que hicieron la rutina y después de un año le preguntan, che, ¿cómo funciona tu rutina? Y vos cuando lo estás mirando, vos te das cuenta que el condicional tiene una instrucción re larga y decís, uy, ¿qué era esto? Se aconseja poner la sentencia fuera del condicional y documentarla, poner un apóstrofe, por ejemplo, y explicar esto hace tal cosa, y después preguntar en el condicional. ¿Se entiende? Porque queda más limpio el condicional. ¿Soy claro? Eso demuestra que son buenos también que programando. ¿Se entiende lo que les quiero decir acá? Porque a veces cuando uno simplifica demasiado, ya no meto dentro del condicional, pongo toda la instrucción y se acabó. Podés terminar complicándolo, y la persona que el día de mañana, o vos mismo cuando el día de mañana tengas que volver a analizar qué hiciste en esa rutina, implica otro tipo de esfuerzo. ¿Está? Por eso hay detalles que uno tiene que aprender a documentar. Documentar significa, hiciste la sentencia y ahí tenés algo en especial, y al ladito, que todos los lenguajes te lo permiten, a veces con una llave, está a veces con doble barra, y te permite documentar, esto hace tal cosa. Y cerrar la doble barra y ya está. Total, eso después no se va a ejecutar, queda como un texto documentado. Entonces, volviendo al ejercicio 22, que es el que estamos mirando. ¿Qué nos dice acá, chicos? Dice, dado una serie de 16 números,
todos distintos de 0, informar cuántos son pares y el promedio de los impares. Por lo tanto, a ver, vamos a analizarlo. Si yo ingresan 16 números, ya uno, ¿qué va a hacer esto si entran 16 números? Yo tengo que mirarlo y repetir esto 16 veces. Por lo tanto es un bucle. Es decir, esto se va a producir, claro, como dice Gastón, dentro de un ciclo. ¿Está? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, dentro del ciclo, ¿qué tenemos? Una lectura. ¿Y qué más tenemos? Como pusieron ahí. El condicional. ¿Está? Pero, ¿a qué tenemos que hacer adentro del condicional, chicos? ¿Qué tenemos que hacer adentro del condicional? Piensen en la idea. ¿Qué tenemos? Un contador, bien. Un contador para el tema de que me vaya guardando todos los positivos. Y si no, ¿qué tenemos? Contar pares. Y si no, los impares. Contar los impares. Claro, como dice Gastón. Y por otro lado, si no es par, que es la otra mitad de la población, ¿está? Contamos y acumulamos. ¿Está? Es decir, ya tenemos la idea de lo que tenemos que hacer. ¿Está? Y el promedio, ¿qué hacemos con el promedio? ¿Lo dejamos dentro o fuera del ciclo, el promedio? ¿Está? Fuera del ciclo, ¿está? Y siempre, si el promedio está fuera del ciclo, siempre recuerden que hay que pensar qué sucede si no ingresa ningún impar. ¿Por qué afuera? Es así, Axel. Vos el promedio, ¿cuándo lo vas a calcular? Cuando tenés el conjunto de valores. No es que entra uno y calculás, entra dos calculás, entra tres calculás, entra cuatro calculás. ¿Vos qué haces? Matemáticamente te va a dar igual, pero la cuenta no es eficiente. Lo haces directamente ¿qué? Al final. ¿Se entiende? Claro. En ningún par podemos colocar el promedio como 0. No, ojo. Ojo, si no entra ningún par, no podés poner el promedio en 0. No, porque 0 es un número. Ojo. Si no entra ningún número, no podemos poner que el promedio es 0. ¿Está? En tal caso, si no entra ningún número, vos podés aclarar que no ingresó ningún número y no podés calcular el promedio. Pero yo no puedo calcular y decir que el promedio es 0, porque 0 es un valor. ¿Se entiende la diferencia que estoy haciendo acá? ¿Me siguen? Porque si vos tenés número positivo, número negativo, ¡pap! Te dio 0 y te dio 0. Si vos clavás directamente, che, el promedio es 0, bueno, el promedio es 0. Y resulta que no era, entraron valores. ¿Me siguen? Ojo con lo que, una cosa que tienen que ir aprendiendo, obviamente esta es la primera materia de la carrera, pero es que hay que ser muy cuidadoso con los que nos piden y la respuesta que damos. No podemos asumir, ¿está? Claro, viene por ahí el contador, ¿está? Uy, deben un segundo, debo conectar la portable y me estoy quedando sin batería. Listo. Me apareció el cartel que estaba con batería baja. ¿Está? Sí, lo que decían es correcto. Yo puedo también, que es correcto, claro, luego de que hago el proceso, preguntar si el contador está. Claro, ahora lo hacemos. Ahora se los muestro el diagrama. Pero veo que quedó el concepto, chicos. Así les muestro el diagrama, porque esto lo trabajamos también el martes con los chicos, ¿está? Venimos trabajando con las mismas clases, por semana, digamos, ¿está?
Le voy a mostrar la imagen, ¿está? Cómo lo armamos. Tal cual, Nico, tal cual. Uno tiene que saber interpretar y hay que ser cuidadoso con lo que nos piden, ¿viste? Por eso esta materia tiene eso. Más que tirarse a programar por programar, que siempre hablamos con Joan, hay que pensar qué nos están pidiendo. Siempre hay que pensar, a ver, ¿qué me piden? Porque capaz que me vuelvo a programar y me trabo. Entonces primero hacer la idea. Pero les quiero mostrar básicamente esto. Bueno, aquí estamos en pantalla completa. Le voy a sacar mi nombre y el pie para que lo puedan ver mejor, para que no se solape. Un segundo. Listo. A ver si se llega, a ver si con la lámpara vemos. ¿Se llega a ver ahí? Igual después se lo voy a pasar, chicos. Después se los paso, les saco foto y se los subo. ¿Qué dice ahí? A ver si se entiende. Yo lo que tengo es, a ver si me entienden. Entra el número, tengo un contar, calculo el resto, ¿me siguen? Calculo el resto, digo, che, el número de entrada mod 2 me va a dar el resto. Y yo pregunto ahí, ¿me siguen? ¿El resto es igual a 0? Si me dice que sí, yo voy a guardar que en contar pares. CP va a ser el contar pares. ¿Me siguen? Pero si el resto no es 0, cuento los impares y los voy sumando. ¿Y esto se va a repetir cuánto? ¿Está? Un igual a 0. A ver, Maxi, porque en el mayor o igual a 0, ¿qué me preguntás? ¿En la decisión? ¿Por qué pongo que un mayor o un menor? ¿Dónde me estás preguntando? Ah, en el ciclo. Lo que pasa que depende, hay compiladores y compiladores. Yo pongo mayor a 16 por lo siguiente, mirá. Ahora te digo el por qué. Esto va muy pegado a cada lenguaje. Porque pasa lo siguiente, si yo leo el número, lo leo, y contar pasa a ser 17, hay lenguajes que cuando leen el 17, supere el 16, sale y no te ejecuta ¿qué? Te corta el ciclo. Te corta el ciclo. ¿Se entiende? Esto va muy pegado con los lenguajes. Hay que, cuando uno prueba con el lenguaje que está trabajando, tiene que ver qué pasa si te corta o no la lectura siguiente, ¿está? ¿Soy claro con eso? Eso es muy pegado a cada lenguaje. Si yo acá coloco igual a 16, tal vez te lee el número, hace el 16 y sale y no me lo procesa. ¿Se entiende? Está buena la pregunta, realmente está buena. Pero eso está bien, si no son exactamente esos símbolos. Los símbolos que yo coloco son los estándar. Después cada lenguaje tiene su símbolo propio. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis. ¿Se entiende? Cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Yo acá no me enriedo con los lenguajes. Yo quiero que aprendan la idea, no específicamente cada lenguaje. Porque cada lenguaje lo van a aprender específicamente con materias como programación. ¿Soy claro con esto? Con Joan y conmigo tienen que aprender a cómo interpretar el problema. Me refiero a la parte del dibujo. No, voy a decir los símbolos. Lo que pasa es que esto es estructurado. Tenés que aprender a manejarte con estos símbolos. ¿Está? ¿Por qué? Estos símbolos son básicos. Esto es como si vos querés aprender a dibujar un plano. Cuando vos tenés que dibujar un plano,
Cuando se acota un plano, que es colocar las medidas, vos no podés poner la medida de cualquier forma. O si los que dibujan, los arquitectos, dibujan una casa, no pueden dibujar una puerta como se les ocurre. El símbolo de puerta es de una forma, el símbolo de ventana es de una forma. ¿Se entiende? Es decir, estos son símbolos de lo que se llama estructurado. Cuando más adelante vean otro tipo de forma de representación que se llama UML, seguramente, lo van a trabajar, ya es más abstracto. Pero la simbología que les estoy dando es el estándar. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Me siguen acá en la idea? No sé si les resulte claro. ¿Está? Bueno, bárbaro. Bueno, la primera parte fue el bucle. Pero les quiero mostrar lo que sigue después del bucle, que es lo que fueron hablando ustedes en el chat. Que fue correcto lo que ustedes dijeron. Les quiero mostrar lo que sigue después del bucle. Esperen que lo acomodo. Denme un segundito. Ahí. Esperen que se me mueve la hoja. ¿Qué tal? ¿Lo ven bien ahí, chicos? ¿Lo ven bien ahí? ¿Se entiende lo que estoy poniendo ahí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo, che, la cantidad de impares ¿es mayor a 0? Si me dice que sí, lo que estoy diciendo es que al menos ingresó un impar. Por lo tanto, ¿qué hago? Calculo el promedio, lo imprimo y sale, y después abajo me pone la cantidad de pares, que eran las dos consignas que me pedía el ejercicio. Ahora, si la cantidad de impares no es mayor a 0, es decir, que no ingresó ninguno, ¿qué imprimo? Que no entraron impares, y muestro la cantidad de pares. ¿Se entiende? No, volver a 0, pedir, no. A ver, no. Yo con esto lo que tengo es la cantidad de impares. Yo acá simplemente quiero saber si ingresaron o no impares, ¿eh? Pero voy a leer el chat. También podría hacer mientras sea 0 volver a pedir. No. En los números que entran nunca entró el 0. Nunca entró el 0, ¿eh? Nunca entró el 0. Yo con esto solamente estoy diciendo, estoy preguntando, ¿ingresó algún impar? Porque si el contador... Claro, lo que pasa es que si vos pedís el promedio, yo entiendo, Maxi, si vos mostrás el promedio, pero resulta que no te entró ningún impar, te clavó la cantidad, ¿está? La suma SI sobre quién, sobre la cantidad. Es un promedio. Claro, esto se ejecuta afuera del bucle. Claro, esto se ejecuta. Se ingresa. No. El ejercicio, chicos, ¿el ejercicio qué dice? Vamos de vuelta a compartir pantalla con el ejercicio. Esperen que activo el chat porque cuando haces cambio de pantalla, Zoom te desarma un poquito. Un segundo, chicos. Para Agus. ¿Qué dice el ejercicio acá? ¿Qué dice el ejercicio acá? ¿Qué dice? Dando una serie de números todos distintos de 0. ¿Está? Todos distintos de 0. No pasa nada, Agus. Y ya esa es una condición. Si el ejercicio fuera, se ingresan, miren si cambio el ejercicio, un toque nada más, ¿no? Se ingresa, dado una serie de 16 números, está, coma, donde no se puede incluir el 0, coma, informar cuántos. ¿Qué pasa
si yo te cambio la frase, ahí sí habría que pensar en preguntar, ¿qué cosa? Si el número ingresado es igual a 0, vuelvo a repreguntar la entrada. ¿Está? Si el número distinto de 0, ¿qué hago? Sigo. ¿Se entiende? Como acá es una condición, se los doy así para que entiendan, en realidad el ejercicio es para que entiendan el concepto del mod. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, lo que plantea es, si a ustedes el ejercicio le dice que entran 16 números y no habla del 0, hay que analizarlo. Acá tienen una ventaja. Yo ya les estoy diciendo, chicos, no se preocupen que el 0 no entra. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y uno de los chicos preguntó, ¿y profe, qué pasa si ingresa un 0 en el usuario? No, el 0 ya lo charlamos. El promedio es 0. No, el promedio no, Maxi, el promedio no es 0. El promedio puede darte 0, pero si no entró ninguno, vos decís, no entró ninguno. ¿Está? Son dos, lo charlamos hace unos minutitos. Son dos situaciones distintas. ¿Estamos? Una cosa es que el promedio te dé 0 y otra cosa es que no haya ingresado ningún valor. ¿Cómo anduvo acá este ejercicio? ¿Le fueron más o menos encontrando la vuelta? ¿Lo entendieron? Después le voy a sacar fotos y se lo voy a subir al campus. ¿Está? Claro, vos no sabés. Claro, ahí dice el autor. ¿Puede entrar negativos? Puede entrar negativos. ¿Qué sabes? Sí, no es complejo. Acá es para entender. Acá tienen la instrucción mod. ¿Está? Y después el cálculo. Claro, hay que pensarlo. Y después al final del bucle vos tenés que calcular el promedio, ¿está? Y ver qué pasó. Eso es lo que pide el ejercicio. ¿Está? No pide nada raro. Acá no pide que haga un transbordador espacial ni nada por el estilo, no, nada. Pero apunta a eso. ¿Está? Apunta a eso. A cómo vamos a analizar estas cosas. Por eso le digo, siempre. Lo que pasa es esto. Tal vez ustedes más de uno programa y le tiran esto y automáticamente piensa en programar. Pero ¿qué pasa? Antes de programar hay que pensar que tengo dos personas, perdón. Antes de programar yo tengo que pensar qué tengo que hacer. Cuando se acostumbran a trabajar con el método que estamos charlando, les va a resultar muy fácil programar después. Porque ya tienen la idea analizada y cocinada. Después, ¿qué hacen? Lo pasan al lenguaje y ya está. Pero ya tienen la idea armada. ¿Se entiende? Por eso al comienzo, es más, hay muchos algoritmos que hay gente que se dedica a programar y cuando son algoritmos raros termina diagramando para entenderlo. Claro, es así, Axel. Sí. Si no, si está John, que te diga que él estaba trabajando en un desarrollo y hay que sentarse y pensarlo. Comentalo, John, si estás. Sí, definitivamente. Definitivamente. Habla un poquito más fuerte, John, porque se escucha re bajito. ¿Se escucha abajo? Ok, Habla un poquito más fuerte, se definitivamente. escucha re bajito. Ahora, ahí me acerqué. Más o menos, me bajito. No, decía que definitivamente todo el tiempo que tenés que invertir, Ah, ¿se escucha bien? eh, más Dale, bien. dale. Es que es como una inversión de tiempo. Planear todo, diseñar todo bien de antemano, porque si no después volver atrás es un bajón. Si tenés un error de diseño y no pensaste bien lo que vas a programar, después fuiste. Claro, es como decía ahí Joan. Es decir, el punto es ese, ¿no? Que ya pasó media hora. El punto es ese, ¿no? Que cuando uno ya tenés la idea de lo que tenés que hacer, después lo migrás rápidamente al lenguaje. Pero ahora lo vemos, Maxi, ahora lo vemos. Vamos ahora a ahora vamos a analizar el 23. ¿Está? ¿Qué pide el 21? A ver qué pide. Ah, el 21, sí, no, ahora es fácil, ahora te digo. A ver, explicamos el 23 y después charlamos el 21, no tiene nada raro el 21. Bueno, vamos a analizar un poquito el
23. ¿Está? ¿Qué dice el 23? También es una forma donde puedes charlar con una persona que no tiene... Claro, es así, Rodrigo. Sí, o es más, pueden ser dos personas, dos desarrolladores que están trabajando bajo el mismo proyecto. Uno tiene que hacer una parte, otro la otra, y están trabajando en distintos lenguajes, porque tal vez la plataforma tiene distintos lenguajes para distintas aplicaciones, pero sin embargo vos tenés la idea. Sí, sí, sí. Esto es, insisto, es una forma de poder interpretar las cosas, porque si, supongamos, es lo que se llama el backend. No, Axel, se usa mucho. Se usa mucho. Mira, hay un documental chiquitito, en Netflix que se llama High Score, que habla sobre los videojuegos, los primeros videojuegos. Se los recomiendo mirar, es cortito, son 4 o 5 capítulos nada más. ¿Lo viste, Gastón? High Score. Score. Y muestra, y van a ver que cuando agarra el que hizo, por ejemplo, el Mario Bros. O muestra los papeles y le muestra, y ven los diagramas. Ven tal cual, ahí dice Luciana, muestra los diagramas, es decir, tiene que pensar, piensa en la idea, lo baja en un diagrama y después codifica. ¿Está? Primero piensen en el diagrama, es más, en los juegos, piensen en el diagrama del personaje, cómo se mueve, piensan en el diagrama lo que tienen que hacer, y lo último es codificar. No se tiran a codificar de cabeza, ¿eh? No, piensan primero en esto, en cómo hacer que las cosas. ¿Se entiende? Sí, 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 muestra los diagramas con otro tipo de notación, porque esa notación es de los 80, hoy ya esa notación en algunas cosas cambiaron, pero muestran los papeles. Hay uno que me parece que es el de Mario Bros, que muestra cómo lo venían haciendo, ¿está? Pero bueno, es así. Sí, 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 es la idea. Primero hay que buscar la idea y una vez que tenés la idea, lo vas a programar. ¿Está? Bueno, vamos a charlar, por ponernos una partecita, nos quedan 6 minutos, del ejercicio 23 y después lo vamos a resolver, aunque sea, obviamente no en estos 6 minutos porque no nos va a dar el tiempo. Pero acá tenemos lo siguiente, miren, dice el ejercicio 23, dice, se ingresan 25 números enteros e informar, mostrar, ¿no? La suma de los 25, listo, fácil, es un sumador, no tiene problema. El promedio de los valores ingresados, sale al toque, porque ya tenemos la suma, a la suma la dividimos por 25 y no hay problema, nos da el promedio. Sale al toque, como quien dice, no hay inconvenientes, es fácil. Pero ¿qué dice ahí abajo en la próxima página? La otra viñeta, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos pide? Y ahí nos detonaron. ¿Qué nos pide ahí? El menor de todos esos números y en qué posición llegó. Si fue el primero, el quinto, el décimo, el número 20. ¿Se entiende lo que pide el problema? Es decir, los dos primeros puntos salen pero tranquilamente. Pero el tercer punto nos dice, che, ¿cuál fue el más chiquitito y en qué orden entró? ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que está pidiendo acá el ejercicio? Me da una idea. Claro, ahora vemos, ahora vemos, ahora vemos, ahora vemos. Ahora lo que dicen ahí es así. Bien ahí. El tema es este. El tema es este. A ver, chicos, para entenderlo, para que entiendan el concepto, en estos 4 minutitos. Por lo menos la idea que tengan. ¿Cuántos somos acá en la sala? 53, ¿está? Hoy estamos participando de esta charla 53 personas. Supongamos que yo estaríamos en el curso, en la universidad, y nosotros en la puerta de la cursada, en la puerta del aula, coloco un láser que mide la altura de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo quiero saber
quién es el más pequeño en altura de todo el grupo. ¿Qué pasa? Cuando ingresa la primera persona, el sensor láser me va a medir al milímetro la altura de la persona. Cuando llega la segunda persona, el sensor me tira a quién, la altura. Llega la tercera y siempre me mide ¿qué? La altura de la persona. ¿Qué sucede acá? Lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Cuando pasa la primera persona, tomar ese valor. Ahora, pues mira, me puso todo, Nicolás. Tomar ese valor y decir, che, esta es la primera persona y voy a adoptar como menor este número, la altura de la primera persona. Yo no sé si es el más chico, pero yo lo adopto como el menor, porque ¿para qué me va a servir esto? Cuando llega la segunda persona, yo voy a comparar, claro, como dice ahí, yo voy a comparar ¿qué cosa? Si la segunda persona que está llegando es como, es más pequeña que la primera. Si me dice que no, sigue de largo, conservo ese dato. Llega la tercera persona. Si no es más pequeña, sigo conservando el primer dato. Pero si llega la cuarta persona, claro, pero si llega la cuarta persona y es más pequeña, guardo ese valor, que va a ser el menor, la altura, ¿no? Que va a ser el menor, y también guardo, como bien están diciendo ahí, el contador, porque el contador me está indicando, el orden de ingreso de las personas. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Me siguen? Esa es la idea. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Me siguen? Por eso digo, uno cuando comienza a trabajar... ¿Y esto adentro de quién? Adentro de un bucle. ¿Está? Es decir, dentro de este bucle tenemos que capturar al primero, hacer determinadas cosas con el primero, y luego ¿qué? Si se produce un cambio, generar ese cambio. ¿Me siguen? Eso es lo que tenemos que realizar dentro del bucle. ¿Está? Nos queda un minutito. Vamos a bajar la reunión. Así graba correctamente. Enganchamos 9:30. Vayan pensándolo. Igualmente vamos a charlar y lo vamos a resolver. Quedamos así. 9:30. Nos vemos, chicos. Y seguimos con esto. Hasta luego. Nos vemos en un ratito. Así que tienen tiempo por un café.